Eh, pues gracias por estar aquí una vez más. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, o este temita que les quiero platicar hoy. Y el tema, yo le puse el Evangelio de la prosperidad, o más bien la prosperidad que desata el Evangelio. Hay ahorita un problema, veo yo, en algunas iglesias, en algunos sectores, en algunos predicadores. Han estado como algunas personas hablando acerca de esto, de que dicen que traen un evangelio de la prosperidad. Y yo no soy quien, ¿verdad?, para decir si sí o si no, si están por ahí haciendo bien o mal las cosas. A cada uno de nosotros, Dios llegará la hora en que tengamos que rendirle cuentas y cada quien dirá o hablará acerca de lo que hizo con lo que Dios le dio. Pero yo sí quiero decirte hoy, empezando justamente este año 2026, quiero hablarte de la prosperidad que desata el Evangelio, porque el Evangelio en sí mismo tiene esta capacidad de desarrollar prosperidad en nosotros. A veces pensamos solo como prosperidad el acto económico, la parte económica, la parte en donde pues voy a estar bien económicamente, pero nada más, y no vemos un poquito más a fondo. Pero Dios quiere prosperarnos en todas las áreas. Dice, amado, hay una parte de la escritura que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. La primera parte que necesitamos prosperar es el alma, porque lo que a veces se nos quiere ir en fuga, los gringos dicen hold your horses, hablando de que es como si dijéramos aguanta vara, ¿verdad? Porque a veces lo que se desespera de nosotros, de nuestra parte, es nuestra alma, es la que en cierta medida, algunas ocasiones nos hace unas malas pasadas, unas malas jugadas. Ahora, voy a poner así como me gusta, como se los he estado dando casi cada semana, 3 puntitos claves básicos para prosperar en este año 2026. ¿Sí? No solo económicamente, vamos a prosperar en todo sentido. Pero fíjate cómo Dios me estaba llevando en estos días en donde estábamos tomando también un poquito de descanso, un poquito pues tiempo con la familia. Me estaba enseñando algunas cosas muy interesantes de cómo es que Dios a través de la palabra nos sigue hablando cosas en este tiempo, cosas que pasaron hace más de 2000 y cacho de años, pero que en este tiempo siguen siendo reales y siguen siendo efectivas para nosotros. Y mira, algo de lo que te quiero platicar está en el Antiguo Testamento, y es cuando justamente Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Era un pueblo que había estado esclavo en Egipto por más de 400 años. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar las personas cómo eran? ¿Te puedes imaginar a Moisés? ¿Cómo era el trato con esas personas? O sea, Moisés, recordemos, voy a poner un poquito de contexto para no dar nada más esta parte. Moisés está criado en Egipto, ¿verdad? Bajo todas las leyes del faraón, y él debería de ser el que tomaría el cargo después de que faraón ya no estuviera. Sin embargo, Dios le dice, no, Moisés, a Moisés le pasa algo, le empieza a arder algo adentro, de tal manera que ve a un israelita que está siendo lastimado por un egipcio, y entonces Moisés lo mata, y al matarlo tiene que huir al desierto, y en el desierto Moisés se encuentra con Dios directamente ahí en la zarza, está ardiendo la zarza, y se encuentra en la presencia de Dios y le dice Dios, Moisés, tú eres un instrumento escogido para mí, y yo voy a hacer por medio de ti que este pueblo salga de esa esclavitud, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a trabajar y nunca dejaron de trabajar, pero cuando sucede
este proceso, vamos a ponerlo así, de transición entre lo que era la esclavitud egipcia y el paso hacia la tierra de promesa, se dan una serie de cosas en donde Dios empieza a transformar la manera de pensar de las personas, de estas personas que Él quería liberar y que Él quería poner en la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham y que le había dicho: a ti te daré esta tierra por herencia y tu descendencia va a ser numerosa y va a heredar esta nación y van a ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Recordemos, eran poquitos, entraron a Egipto y en Egipto se multiplicaron. Dice ahí la escritura que las parteras ayudaban y daban a luz y dice que entre más los oprimían, más se crecían y se multiplicaban. De tal forma que salieron 2 millones de hebreos de Egipto. Imagínate eso, y Moisés cargando con toda la banda. Y todos ellos preguntándole: Moy, ¿ya mero llegamos? Estaba pensando, reflexionando acerca de eso, porque ahora que estábamos de viaje, mis hijas van pregunte y pregunte. Y ahí Dios me estaba revelando algo muy interesante acerca de la palabra. Jesús siempre decía: vengo pronto. Ajá. Nunca decía, ustedes aguantan. No, decía: vengo pronto. Y me doy cuenta porque a veces somos como niños esperando a Jesús. Queremos que ya venga, queremos que ya esté aquí, ¿verdad? Y por eso la Biblia dice: pronto vendrá, pronto vendrá. Y yo me doy cuenta que cuando le digo a mis hijas me dicen: ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y si yo les dijera la verdad, que nos faltan 6 o 7 o 8 horas de camino, quizás no sé, pegarían el grito en el cielo, ¿verdad? Pero aprendí algo y les decía: sí, hija, ya falta poquito, ¿no? Y ya falta poquito, ya falta poquito, y ese poquito se hace un largo tiempo, y así es como Dios opera. Ahora, para Dios, un día es como 100 años, y 100 años es como un día. Para Él el tiempo no importa. Por eso es que no importa si ya pasó el año nuevo, si ya pasó la Navidad. Estamos nosotros metidos en el tiempo de Dios, esperando las promesas que Dios va a traer a nuestra vida en este tiempo. Ahora, hemos tenido quizás una perspectiva errónea de algunos predicadores que han desvirtuado un poco la imagen original que Dios quiere darnos, porque Dios quiere traer prosperidad a nuestra vida. Pero de pronto algunos predicadores ya son como rockstars, ¿no? Y te dicen: tú échale y vas a ver que Dios te va a dar. Y no funciona así. Normalmente hay un proceso al que Dios nos mete para podernos prosperar. Y es necesario, no porque Dios lo necesite, sino porque los que necesitamos ese proceso somos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos ser procesados para recibir la prosperidad. Ahora, quizás no es en un mal afán, ¿verdad? Pero hoy quiero darte otra perspectiva distinta de lo que es la prosperidad de Dios y cómo funciona. Ajá. Yo sé que muchos predicadores, muchos oradores en esta temporada empiezan con que cáele con tu diezmo y las primicias si quieres ser bendecido todo el año. Y no está mal. Parte de prosperar es aprender a dar el diezmo y aprender a darle a Dios lo que le corresponde. Aquí no te lo voy a pedir. Si nos quieren cooperar, ahí manden un mensaje y ahí me cooperan si quieren apoyar este ministerio, pero no es el punto de hoy. Ahora, cada que Dios nos quiere prosperar, nos revela modelos en la palabra para poder hacer lo que Él quiere. Y uno de estos modelos que quiero poner como primer punto es el modelo del tabernáculo. Cuando ellos salen, lo que les estaba platicando, pasan por el desierto, Dios procesa en el desierto a muchos de ellos, incluso muchos de ellos no alcanzan a salir. Casi se tardaron 450 años dando vueltas en el desierto. ¿Y sabes por qué daban vueltas? Por necios, dice acá una hermana. Daban vueltas porque no entendían, ¿sí? Y entonces cuando no entendemos, Dios nos vuelve a pasar por el mismo lugar. Y dice: hasta que puedas entender, te voy a decir, te voy a tener que estar procesando hasta que puedas entender cuál es el punto de eso que estamos haciendo. Y muchos de ellos se la vivieron dando vueltas, ¿verdad?
Estaba Moisés ahí y Dios le habla a Moisés y le dice, ven carnal. Mira, date las 3, ¿no? ¿Alcanzas a ver allá? Sí, esa es la tierra prometida. Esa es la tierra que yo les quiero dar. Pero ¿qué crees? No vas a entrar. Qué mala onda, Dios, ¿no? Qué mala onda, porque Moisés ya se los había chutado ahí en el desierto no sé cuánto tiempo, ¿no? Y no era fácil lidiar con estas personas, ¿verdad? Ahorita te voy a decir en perspectiva cómo creo que eran estas personas. Y entonces le dice, ven, ¿puedes ver? Sí, pues no vas a entrar. Y no vas a entrar no por ti, sino porque ellos se rebelaron. Ellos murmuraron, no fuiste tú, fueron ellos. Y entonces, nada más quiero que la veas para que te des un quemón en dónde van a entrar y dónde van a habitar y qué cosas les voy a dar. Pero ¿sabes qué? Tráete a Josué, porque Josué sí está listo para entrar. Recordemos que Moy manda 2 espías y entonces llegan, le traen un reporte y le dicen, ¿qué crees que? No, pues es que no, está gacha, no sirve, no sé qué. Y 2, Josué y Caleb dicen, no, está perrona, ¿no? Hay unos frutos machines que a lo mejor no nos vamos a acabar, pero yo quiero tener uno de esos, ¿no? Y entonces, fíjense, en el desierto, Dios le da el modelo del tabernáculo de reunión a Moisés. Y aquí estaba yo viendo el otro día un video aquí en la imagen. Me dejó muy clara la imagen de lo que era el tabernáculo en donde la presencia de Dios bajaba. Ahora, ese tabernáculo hoy en día somos tú y yo, ¿sí? Eso era antiguamente porque Dios descendía y hablaba ahí por medio del sumo sacerdote. Hoy en día no necesitamos. Hoy en día el pacto nuevo que Cristo hizo por nosotros nos deja entrar directamente a su presencia. Pero quiero decirte cómo Dios les dio el modelo y cómo en medio de la nada y sin nada hicieron una construcción magnífica. Checa cómo hay una parte, la madera de acacia, los materiales empleados en la obra que Dios estaba haciendo, ¿sí? La madera de acacia era uno de los materiales más usados para la construcción del tabernáculo. Las paredes de afuera se hicieron de madera de acacia. El arca del pacto adentro del tabernáculo estaba hecha de madera de acacia. En donde ponían los planes de la proposición era de madera de acacia, ¿sí? Cada que Dios quiere hacer algo en la tierra, revela modelos y da instrucciones precisas de las cosas que necesitamos, materiales, gente para trabajar y medidas. Ellos ya sabían trabajar, ellos fueron esclavos en Egipto y sabían cómo trabajar, pero en el desierto iba a ser distinto, iba a ser diferente porque quizás no tenían todos los recursos, pero Dios les dio la creatividad y puso hombres específicos para hacer la obra. Ahora, la madera de acacia era uno de los elementos más abundantes en el desierto. La madera de acacia era un tronco que no tenía ramas, era un simple tronco, estaba chueco, estaba doblado y le salían espinas por todos lados. Era una madera recia, era una madera tratada por las tempestades del desierto, por la arena, tratada por las fuertes temperaturas, en las noches por el fuerte frío, y eso la templaba y la hacía que fuera un material muy específico que Dios quería utilizar. Y fíjate cómo Dios les dice en Éxodo capítulo 25, versículos del 3 al 5, dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro. ¿Quiénes eran ellos? Los egipcios. ¿De dónde sacaron todo el material con el que hicieron las cosas? De Egipto. Antes de salir, recordemos que antes de salir los egipcios, cuando Dios manda las plagas de los primogénitos, el faraón dice, ya, váyanse y llévense todo, ahí les va el oro, ahí les va las especies, ahí les va todo, pero lléguenle a la goma. Ajá. Después los corretea, Moy abre el mar, pasan el mar y entran al desierto, en donde empieza la construcción de toda la obra que Dios quería hacer para bajar ahí. Recordemos que en el tabernáculo bajaba la nube y luego los guiaba en columna de fuego.
Fíjate cómo Dios trayendo provisión, ¿sí? Por eso hablo de que el evangelio en sí mismo te da una prosperidad, te da una visión. Nosotros normalmente como humanos estamos esperando a tener dinero, ¿verdad? Porque decimos, pues es que sin dinero no hago nada. Dios sin dinero en medio del desierto hizo un templo de reunión. Y no solo eso, los guió en la noche, los guió en el día, los alimentó, ¿verdad? Hasta que lograron pasar. Y entonces fíjate cómo dice aquí, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, de los egipcios, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones y madera de acacia. ¿Sí? La madera de acacia era, tú lo puedes leer ahí, todo Éxodo, después de este capítulo, era un material indispensable para la obra que Dios quería. Ahora, la madera de acacia era dura, ¿sí? Capaz de soportar las inclemencias del desierto. Estaba torcida, tenía espinas, pero una vez que era transformada, se convertía en uno de los materiales más resistentes y aparte estaba revestida de oro. Dios les dijo, háganla, sáquenle forma y luego cúbranla de oro. Nosotros, tú y yo, representamos esa madera. A veces duros, ¿verdad? Orgullosos, ¿no? Algunos con espinas que salen el carácter, ¿no? Pero ¿sabes algo? Revestidos de la gracia de Dios, ¿sí? Y siendo parte del templo, del lugar en donde la presencia misma de Dios se manifiesta. Eso es lo importante. Eso es lo importante. A lo mejor tú desde no sé cuántos años hasta este año has tenido dificultades económicas, ¿verdad? Y eso a veces trae una amargura y eso a veces trae un orgullo y empiezas a decir, pues ¿cuál Dios? ¿No? A mí me va muy mal. Y te empiezas a transformar a lo mejor en este tipo de madera, ¿verdad? Y algunos creyentes, yo los miro, hasta se amargan un poquito y dices tú, no se están dejando tratar por el maestro. Pero el maestro dice, este material, aunque tú lo veas mal, aunque tú lo veas feo, a mí me sirve. Es material útil para la obra que yo quiero hacer. Y por eso es que el evangelio empieza a darte una prosperidad. Mira cómo la madera de acacia era el material más abundante en esa época en el desierto. Es como si tú me dijeras hoy, o trajéramos a estos días, y tú quisieras ser un empresario automotriz y dijeras, ¿cuál es el material que más necesito? ¿No? Lámina de fierro calibre 22 para empezar a hacer todo el chasis del auto, ¿no? ¿Y qué proporción hay? No, pues ahí tienes un montón, ¿sí? Así trabaja Dios. Así es como Dios revela la prosperidad y te da la creatividad para hacer lo que necesitas hacer, ¿verdad? Decía ahí que había hombres que Dios ya había tratado en Egipto y que eran aptos para la obra, ¿sí? Ellos sabían cómo hacer. Porque en este momento, ¿cómo fundían el oro? ¿Cómo fundían la plata si no había hornos? ¿Verdad? Con la misma madera de acacia hacían una especie de hornos, la metían y el fuego que la madera de acacia producía eran unas temperaturas muy elevadas que hacían que el oro finalmente se fundiera y pudieran revestirlo, las cosas y pudieran trabajar el oro. Fíjate cómo la madera servía como combustible, pero también servía como para ser parte, ¿verdad? Y era un material increíble. Vamos al punto número 2. Este año necesitamos descubrir y destapar el regalo de la gracia. Este es el punto número 2 para
prosperar este año, necesitamos entender que la gracia de Dios es lo más abundante que Dios tiene para nosotros. Sí nos puede corregir, quizás sí nos pueda castigar en algún momento, o no castigar, sino más bien corregir el rumbo de algo que estuviéramos haciendo mal, pero no es esa la función de Dios. La función de Dios lo que quiere es darnos gracia, que revestirnos de la gracia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia es un regalo inmerecido, algo que no hicimos nada para merecer. Estábamos este fin de año en una cabaña preciosa donde les grabé el mensaje pasado. Era un campo, ¿no? En medio de la nada. Había pasto y estaba hermoso así, y había un par de cabañas, en una nos quedamos. Y estábamos en familia pasando un tiempo muy agradable. Y de pronto dijeron unos primos, oigan, vénganse, vamos a jugar un jueguito. Y el jueguito era que eran premios envueltos en cinta, de esta cinta como canela, como esta cinta transparente, ¿cómo? De paquetería, así, con periódico. Y el chiste del jueguito era que porque aparte te ponían unos guantes de cocina. Entonces se te resbalaba el regalo, ¿no? Pero tenías el cuadrito y tenías que destaparlo, ¿no? Ser muy hábil para destaparlo con los guantes y todo. Y quien lograra iba dando vueltas, contábamos 10, 9, ¿no? 8, 7. Y cada uno trataba de destapar el regalo, ¿no? Y el que lograra destapar el regalo, pues se lo quedaba. De ahí me saqué unos calcetines. Entonces, algo así más o menos creo yo que es lo que va a pasar este año. La gracia es un regalo. Y quien tenga la habilidad de destaparlo, ¿verdad? A veces no es sencillo. Se va a quedar con el premio mayor. Y en ese momento, cuando estábamos así, me acuerdo que una tía, por ejemplo, agarra el guante y dice, ay, aquí tiene una rendijita, y le hace así, y ¡pum!, le jala, ¿no? Y se le acaba el tiempo, y lo pasa a otra persona, y la otra, ¡pum!, le da otro jalón, y luego se lo pasa a otro, y hasta que a mí me llegó uno, nada más pude ganarme uno. Había una sobrina que muy hábil se ganó como 3 o 4 premios, ¿verdad? Pero el chiste era destapar el regalo. Y a veces yo creo que así nos pasa con la gracia. Necesitamos empezar a destapar este regalo maravilloso que es la gracia. Porque a veces nos han planteado un Dios que no es nada de lo que Dios es y representa. Dios quiere darnos su amor, Dios quiere restaurar nuestra vida, Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que seamos tierra deseable. Y eso no lo vamos a lograr si no destapamos el regalo de la gracia. Este amor incomparable, incondicional de Dios hacia nosotros. Por eso es que a mí este año va a ser así como esos regalos en donde tienes que ser demasiado hábil para destaparla y decir, ¡pum!, ¿no? Aquí está. Y hay que estar revisando la palabra, porque la palabra en sí misma nos revela la gracia de Dios para nuestra vida. Dice una parte en la escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Otro pasaje que me encantó de estos días que estábamos, dice, porque aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. O sea, nuestro pecado no lo detuvo para derramar su gracia, para derramar su sangre a favor de nosotros, y que nosotros pudiéramos encontrar este regalo maravilloso que es la gracia y que es el encontrarnos con nuestro Creador. Y eso, cuando logramos hacer eso, se desata una cosa impresionante de prosperidad. No solo material,
sino de relaciones, no solo de cosas materiales, sino de nuestra alma, de nuestro entendimiento, de todo lo que Dios es y representa para nosotros en nuestra vida. La paz de Dios llega a nosotros. Y el punto número 3 con el que quiero cerrar es que su amor nos atrae. Él mismo hace la obra, Él mismo hace las cosas. Él mismo, digámoslo así, destapa el regalo. Porque todos hemos pasado por pruebas que nos llevan a revelar el propósito tremendo que Dios tiene en nuestras vidas. Para eso son las pruebas. ¿Se ha puesto difícil o se puso difícil este 2025? Bueno, pues te puedo profetizar que el 2026 también va a traer sus pruebas y también va a traer sus dificultades. Pero si en medio de esas pruebas y esas dificultades logramos entender que lo único que Dios quiere es pulir nuestra fe, revelar la gracia, el favor, la misericordia de Dios en nosotros, a través de estas cosas, vamos a encontrar esta gracia tan maravillosa que Dios tiene para nosotros. Nos da porque todos los que hemos pasado las pruebas nos llevan a revelar su propósito tremendo que Dios tiene en nuestras vidas. Todas estas pruebas, todos estos tragos amargos que a veces nosotros nos han pasado, no son sino que una muestra más de que Él nos quiere dar algo hermoso. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estén gozosos cuando estén a prueba, ¿verdad? Porque cuando estás a prueba, Dios empieza a pulir algunas cositas, empieza a trabajar esa madera, ¿verdad? Empieza a trabajar esas cosas y empieza a quitar las espinas, las aristas, ¿verdad? De lo que nos cuesta trabajo, de nuestro carácter, de nuestra, no sé, de tantas cosas que Dios necesita pulir en nosotros. Y que poco a poco estas pruebas van haciendo que surja. Otra parte de la escritura también dice que gracias a las pruebas nosotros ganamos paciencia, que las pruebas producen paciencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que les estaba platicando de mis hijas que dicen, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar? Y yo me imagino así a los israelitas cuando iban saliendo de Egipto, queriendo llegar a la tierra prometida, y empezando a decir, ya vamos a llegar Moisés, y Moisés, ya. Y Moisés, aguanten, ya casi. ¿Verdad? Porque cuando no sabemos esperar, cuando no somos pacientes, entonces Dios necesita ponernos un poco más a prueba para que esa paciencia dé sus frutos. Pero yo estoy seguro que este año es un año incomparable para que nosotros podamos encontrar la prosperidad. Y por eso es que yo le puse a esta palabra el evangelio de la prosperidad o la prosperidad que desata el evangelio. Porque el evangelio tiene la capacidad de curarnos, de sanarnos, de romper nuestras cadenas, nuestro yugo de esclavitud y de traernos a prosperidad con Dios. Jesús decía, el que no recoge conmigo desparrama, ¿verdad? Son principios de prosperidad. Tenemos que entender que todo lo tenemos que hacer con Dios. Dios es el único que nos puede dar la sabiduría, la inteligencia, que nos puede revelar el diseño, el plan perfecto de lo que Él está haciendo para esta temporada. Gracias a Dios el tabernáculo somos tú y yo. Hoy en día el tabernáculo de reunión somos nosotros.
los que creemos en Él, los que entendemos que su presencia viene, su Espíritu Santo entra y habita en nosotros. Y eso es lo que nos hace prosperar. El Espíritu Santo es quien nos empieza a enseñar el camino, nos empieza a revelar, nos empieza a dar las estrategias, nos empieza a decir es por aquí, es por acá. Hoy en día yo sé que están pasando muchas cosas a nivel mundial y que muchas de estas cosas a veces traen incertidumbre a nosotros, ¿verdad? También a nosotros como creyentes no estamos ajenos a nada de esto. Yo sé que a veces nos encerramos en cuatro paredes y empezamos a decir, bueno, pues eso a nosotros no nos afecta. Claro que nos afecta. Todo lo que pasa a nivel mundial nos afecta. Estaba viendo esta semana la noticia de que agarraron a Nicolás Maduro, ¿verdad? Y es un gran aliciente para los venezolanos porque es un opresor, es alguien que había estado subyugando al pueblo venezolano, ¿verdad? Y Donald Trump pues agarró y dijo, ¿sabes qué? Aquí traigo para todos, ¿verdad? Y como le encanta la guerra, pues y Maduro no creía que podía venir por él y no creía que lo podía sacar de la forma que lo sacó, pero finalmente lo sacó, ¿verdad? Y digo, no sé, yo no puedo juzgar si es justicia o no, pero de que hay algo que está cambiando y que eso va a venir a cambiar las reglas del juego en toda América Latina, están sucediendo cosas. Y tú y yo tenemos que estar bien listos porque los tiempos que vienen son de prosperidad y si no estamos centrados en la jugada como Dios lo quiere hacer, nos podemos perder de un gran año que Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Y es por eso que yo digo, este año 2026 te quiero decir que la prosperidad que el Evangelio va a desatar en tu vida y en mi vida no va a haber punto de comparación con todo lo que ha pasado antes. Estábamos hablando la semana pasada y por eso decía, Dios va a hacer algo nuevo. Y luego dice la pregunta, ¿no sabrán qué es eso nuevo que Dios va a hacer? Como diciendo, ¿no saben cómo opera Dios? Pero cuando Dios quiere hacer algo nuevo, empieza por renovar ciertas cosas, empieza por cambiar algunas circunstancias, empieza por moverle a las reglas del juego, ¿verdad? Y tú y yo y nosotros tenemos que estar bien apercibidos de los tiempos y de la palabra de Dios y entender cómo es que esto va a traer prosperidad a los hijos de Dios. Aquí, allá en Venezuela, allá en Colombia, a donde quiera que estés, no importa el lugar, no importa la ubicación, la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida. Es la prosperidad que desata el Evangelio en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que este año que empieza va a ser un año de prosperidad, ¿verdad? Se vienen, hoy me iba a venir disfrazado de Rey Mago, del negrito, porque Dios me estaba diciendo, cuando vinieron, mira lo parecido de las cosas que trajeron a Jesús cuando él era un niño, porque cuando ellos salen de Egipto, miren, le traen oro, le traen plata y le traen cobre, ¿verdad? Pero también le traen púrpura, carmesí, que era con lo que hicieron todas las cortinas del tabernáculo, con eso tiñeron, ¿verdad? Los bordados y las pieles de los tejones eran lo que ponían arriba. Se veía, a lo mejor por fuera se veía horrible, ¿verdad? Se veía una cosa no muy, dijeran los chavos, soy aesthetic, ¿no? Pero por dentro, todo lo que estaba dentro emulaba el paraíso, emulaba la presencia de Dios. Y por eso los ángeles estaban ahí, eran dos ángeles que custodiaban el tabernáculo de reunión y que cuando la presencia de Dios bajaba ahí, una nube se posicionaba arriba y entonces el sumo sacerdote entraba a platicar y luego sacaba el mensaje. Hoy tú y yo no necesitamos de sumos sacerdotes, hoy tú y yo, por los méritos de Cristo y por la sangre de Jesús, somos los sacerdotes. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios sin necesidad de hacer ningún ritual. Todo el sacrificio lo hizo Cristo. Porque mira, ese tabernáculo cuando terminan, Dios los empieza a guiar por medio de ese tabernáculo hasta la tierra prometida. Y luego una vez en la tierra prometida, acuérdense que el arca del pacto es la que llevaban y la que les daba la victoria.
Dios le decía a los sacerdotes, vamos a ir por acá, vamos a vencer a los amalecitas, vamos a vencer a a todos los que estaban en la tierra de promesa. No recuerdo muy bien los nombres, pero eran 7 naciones más grandes y más poderosas. Y entonces llevaban el arca del pacto y era lo que les daba la victoria. Iban conquistando los pueblos, ¿verdad? Y a veces decían, oye, es que esto es muy raro, cómo llegaron hasta Jerusalén, hasta Jericó. Y entonces Dios les dijo, ¿saben qué? Denle 7 vueltas caminando y a la 7ª gritan. Yo no alcanzo a entender cómo, pero los muros se cayeron, ¿verdad? Los muros de Jericó. Hoy las ciudades no son amuralladas, ¿verdad? Pero hoy los muros están en nuestra mente y son los muros que Dios tiene que derribar, que la palabra del evangelio tiene que tirar para que entendamos la prosperidad que Dios nos quiere dar. Esa es la nueva. Así es como Dios, después de que vencieron, empezaron a ser una nación grande y poderosa, hasta que David empezó a gobernar, ¿verdad? Primero Saúl, después David, y entonces David dice, ay, me siento bien mal porque ahí está el arca del pacto y sigue estando ahí en el tabernáculo donde pasaron el desierto y ya era un cacho ahí de trapos ya, ¿verdad? Y de pieles. Y dice David, y todos ya tienen casitas de tabique y bien bonitas y el arca está ahí. Yo le voy a hacer un cantón a Dios, pero que de a de veras, ¿verdad? Y le dice Dios, no, David, ¿cómo crees? ¿No? Los cielos de los cielos no me pueden contener y tú me vas a hacer casa. Dice, aparte tú has derramado mucha sangre, eres un guerrero. Tú no lo vas a hacer, pero tu hijo Salomón sí. Hazle los preparativos para que Salomón haga el templo. Y entonces Salomón hace el templo y Dios le vuelve a revelar todo el diseño del templo, que era prácticamente un tabernáculo, pero de otras dimensiones, pero hecho ya de materiales, ¿verdad? Dice que las piedras estaban talladas de tal forma que no tuvieron que dar ningún martillazo, entraban de manera milimétrica, precisa, ¿verdad? Dicen que actualmente el Muro de los Lamentos, donde van los judíos a orar, es parte del templo de Salomón, lo que quedó después de que lo tiraron. Porque recordemos que ya lo habían tirado, lo tiraron cuando fueron exiliados en Babilonia y después, después de Cristo, cuando Cristo agarra y dice, no quedará aquí piedra sobre piedra, lo vuelven a tirar. Y ahí mis parientes, los hermanos, que queriendo contraponer las palabras de Jesús, ahí donde estaba el templo, ahora pusieron una mezquita, ¿verdad? Porque dice, Jesús dijo que no va a haber aquí piedra sobre piedra, mira Jesús, aquí para que veas cómo mentiste, ¿no? Y empezaron a construir, y esa es la mezquita que hoy en día se ve ahí en Jerusalén, en Tel Aviv, o no sé qué son exactamente, pero esa es la mezquita. Pero Jesús no se refería a eso. Incluso no estaban entendiendo, porque en el reino no hay piedra sobre piedra, nadie está arriba de nadie, todos estamos en el mismo lugar, a la misma altura. Hay gente que luego viene conmigo y me dice, oye Lalo, ora por mí porque tú estás ahí más cerca de Dios. No, estamos a la misma distancia, tú y yo. Somos pecadores, yo también peco igual que tú. Yo también tengo problemas, yo también tengo situaciones. La diferencia quizás es que yo estoy aquí tratando de destapar el regalo que es la gracia y que también quiero que tú empieces conmigo a destaparlo y que juntos logremos entender que la gracia y el favor y la misericordia de Dios nos van a llevar a prosperar este año. Eso es todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice que prediquemos el año de la buena voluntad, ¿verdad? Este es el año, yo estoy seguro, en el que Dios va a transformar nuestra vida, nuestro corazón, por duro, ¿por qué? Por maduro, dice aquí la hermana. Por hostil que se vea, ¿no? Por fea que parezca la circunstancia, la situación. Yo estoy seguro que este año Dios va a traer prosperidad si entendemos los principios y si los practicamos. Porque son principios, no es magia, tampoco es magia.
Son principios y necesitamos llegar a un entendimiento con Dios. Así es. Moisés les dijo, he aquí yo pongo delante de ustedes dos caminos. Si obedeces, te va a ir bien, pero si no obedeces, también vas a tener consecuencias. Y eso se los dijo antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Aquí está, delante de ti pongo lo bueno y también lo malo. Decide tú. Las bendiciones, ¿verdad? Dice ahí, vendrán y nos alcanzarán. No tendremos que andar buscando nada. Las bendiciones vienen atrás de nosotros cuando somos obedientes, cuando estamos haciendo las cosas que Dios nos dice que hagamos. Y así es como opera Dios. Y así es como opera la prosperidad en Dios. Por eso a veces no lo entendemos. Y eso es lo que hoy te quería transmitir con este mensaje. Espero haber dejado claro las cosas que Dios quiere hacer. Y déjame orar para que este año pueda ser de bendición en nosotros, porque la oración es algo que va a ser indispensable. Dice la Biblia, orar sin cesar. Así que vamos a orar. Padre, yo te pido en esta hora por cada una de las personas que nos están viendo en línea, los que estamos aquí, y las personas que van a ver el mensaje a través de las redes, en YouTube y en las distintas redes donde estamos poniendo el mensaje. Yo te pido que traiga, Señor, un entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, de las cosas que tú quieres traer para este año, Señor. Que así como tembló la tierra y nos sacudió, Señor, así venga tu presencia a nosotros y nos dé una sacudida para que logremos entender y logremos ver lo grande de tu amor, lo grande de tu favor, de tu misericordia, que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y que estás buscando todo el tiempo, Señor, bendecirnos, estás buscando todo el tiempo estar con nosotros, que mandaste a tu Hijo a dar el sacrificio, Señor, para que nosotros podamos estar delante de ti sin culpa, podamos estar delante de ti, Señor, sin remordimiento, sin ninguna cosa que nos quite de tu presencia, Señor. Queremos estar este año, Señor, buscando de ti constantemente. Queremos estar, Padre, buscando las cosas de arriba, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantener nuestro enfoque en Cristo, en Jesús, para poder lograr las metas y los objetivos que tú nos has trazado este año y que podamos seguir avanzando, Señor, a paso firme como lo hemos venido haciendo, que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, y que todo es por ti y todo es para ti. Estamos hechos y estamos en esta tierra para alabanza de tu gloria, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Recibe tú la honra en esta hora, Señor. Recibe la alabanza, la adoración, y no permitas que nadie, que ninguno de nosotros nos llevemos un ápice de gloria, sino que todo lo que estamos haciendo, Señor, sea para exaltar tu nombre, para decir que tú eres grande, Señor, que tú eres poderoso, Padre, que tú eres el Rey, Señor, eterno por los siglos de los siglos, y que este movimiento que tú iniciaste en esa cruz hace 2025 años, el reino de los cielos, Señor, está cerca, está entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a verlo, a que podamos discernir las señales, Señor, discernir los tiempos, Señor, y entender, Señor, lo grande de tu amor hacia nosotros y tu misericordia a favor nuestro todos los días. Dice tu palabra que tu misericordia se renueva cada mañana, y hoy estamos estrenando misericordia y mañana volveremos a estrenar. Así es que si alguno de nosotros ha cometido un error, alguno está en pecado, Señor, yo te pido que tú lo renueves, Señor, que tú renueves nuestro entendimiento, Señor, para que levantemos el vuelo como las águilas, Señor. Que no nos hagamos a este siglo, sino que renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento, Señor, para conocer tu buena voluntad, las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros este año y los años que vienen, Señor. Y todo el tiempo que estemos aquí en esta tierra estaremos buscando de ti constantemente, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Si hubiera alguien, Señor, que por ahí nos está viendo por primera vez, queremos decirte que lo que Dios está buscando a través de estos mensajes es tener una relación personal contigo. Él tiene la capacidad, Él te conoce perfectamente, más de lo que tú te conoces a ti mismo, y Él quiere tener una relación personal contigo todos los días de tu vida, no solo un ratito,
no solo de fines de semana, no solo de fiestas, sino una relación constante contigo, que entiendas que Él es un Padre amoroso que quiere darte lo mejor. Y aquí estaremos, al menos en estas redes, en mis redes sociales, subiendo mensajes cada semana para que el amor de Dios, la misericordia pueda ser revelada en tu vida. Te mando un abrazo, te mando un saludo. Y si quieres hacer esta oración, invitar a Jesús a tu corazón para que venga, cierra tus ojos ahí en donde estás y simplemente dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, reconozco que tú eres Dios y que yo soy hombre, pero que tú te hiciste hombre para que yo pueda ser como tú. En esta hora te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ven a ser el Señor de mi vida. Te entrego el control de todo lo que estoy viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y a lo mejor tú puedes decir: ay, ¿a poco ya con eso? Es una sencilla oración. Y la salvación es gratis. Y la salvación, dice, no es por obras, sino es por gracia, para que nadie nos gloriemos. Yo te mando un abrazo, te deseo un feliz año. Parte rosca, si te sale niño nos mandas un mensaje y nos mandan los tamales también. Si te sale muñeco, dicen aquí, pero no es muñeco, es el niño Dios. Y espero que disfrutes estos días en compañía de tu familia y que también pues ya paremos hasta los tamales, ¿no? El 2 de febrero, porque ya la camisa no entraba, pero pues dicen por ahí que pastor sin panza pues no inspira confianza. Entonces ya estamos echando la confianza. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por ver. Bye.